Bienvenidos, mi nombre es Jesús Méndez y vamos a platicar un poco de cirugía de tiroides. Bueno, realmente los tumores tiroideos no es algo a lo que nos enfrentemos de manera común en la clínica. Sin embargo, es muy importante tenerlos en mente, sobre todo cuando empezamos a ver pacientes un poquito arriba de 6 años, en donde puede ser que los veamos con un poquito de mayor frecuencia. La incidencia es baja, estamos hablando del 1 al 4% de los tumores en los perros. En los casos clínicos, a lo que nos vamos a enfrentar son a tumores malignos principalmente, 90% van a ser carcinomas y 9 a 10% van a ser adenomas, tumores benignos. Es importante mencionar que en estudios en donde se han evaluado pacientes en la necropsia, han encontrado que esta proporción de tumores malignos y tumores benignos cambia un poco, siendo los benignos de entre el 30 al 50% dependiendo del estudio, y esto principalmente se debe a que los tumores benignos suelen ser masas pequeñas, no dolorosas, que no generan signos clínicos y pues bueno, no son diagnosticados, ya sea porque no los encontramos en el examen físico o simplemente porque el perro nunca desarrolló alguna alteración para que lo llevaran con el médico. Dentro de los tumores malignos, los más comunes son los carcinomas foliculares y de entre ellos tenemos a los papilares, foliculares, sólidos, anaplásicos y tenemos la otra parte que son los carcinomas medulares, que son un poco menos frecuentes, además de los tumores mixtos. La edad media de presentación de estos pacientes entre 9 a 11 años, sin embargo, a partir de los 6 años es muy importante incorporar en el examen físico la evaluación muy bien de la región tiroidea para poder detectar algún nódulo de manera temprana, ya que el pronóstico va a ser mucho mejor cuando tenemos un diagnóstico temprano. Se han identificado algunas razas, por ejemplo, el cobrador dorado, el beagle, boxer, husky siberiano, los schnauzers también están y pues bueno, los mestizos en general los podemos encontrar. La incidencia de la enfermedad bilateral oscila entre el 30 y el 60%, varía un poco, y hay algunos autores que señalan que esta proporción es menor, alrededor del 25 a 47%. Esto va a depender también un poco del diagnóstico. Si no hacemos un correcto diagnóstico, una evaluación correcta de imagenología, es posible que estemos dejando pasar a algunos pacientes con enfermedad bilateral. En la mayoría de los casos, 60%, estos tumores no son funcionales. Vamos a tener un paciente eutiroideo enfermo, 30% son hipotiroideos y el 10% pueden llegar a ser funcionales teniendo un paciente hipertiroideo. Dentro de la metástasis, 35 al 40% de los pacientes van a tener metástasis al momento del diagnóstico, puede ser linfonodos o a pulmones, y en general, en el proceso de evolución de la enfermedad, alrededor del 80% de los pacientes van a presentar metástasis. Sin embargo, esto va a depender un poco del momento en el que nosotros diagnosticamos el tumor y obviamente el tipo de tumor que estemos tratando. Se ha identificado que el tamaño del tumor es un factor que nos puede indicar la posibilidad de desarrollo de metástasis. Principalmente tenemos varios puntos de corte. Tumores menores a 23 centímetros cúbicos tienen una posibilidad del 14% de desarrollar metástasis, de 23 a 100 centímetros cúbicos, alrededor del 74%, y arriba de 100 centímetros cúbicos, prácticamente todos los pacientes van a desarrollar metástasis, estadísticamente. Si son pacientes con tumores bilaterales, tienen hasta el 16 veces más riesgo de presentar metástasis. Y los órganos diana son los linfonodos regionales, que de ahí estamos hablando de los mandibulares, y de los retrofaringios. Y los retrofaringios, al parecer, suelen ser los que están afectados con mayor frecuencia. Por eso es muy importante evaluar estos linfonodos. Y respecto a metástasis a distancia,
Estamos hablando principalmente de pulmones. El diagnóstico, en general la citología, sobre todo en medicina humana, tiene una alta sensibilidad. Sin embargo, por alguna razón en medicina veterinaria no es tanto. Y aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, que esos tumores están sumamente irrigados. Entonces, si nosotros los puncionamos, es probable que esa muestra se contamine con sangre, haya hemodilución de la muestra y bueno, el patólogo no tenga la cantidad necesaria de células para emitir un diagnóstico. ¿Okay? Tenemos un paso más adelante que son las biopsias, sin embargo aquí hay que considerar que el riesgo de hemorragia es importante. Si por algún motivo necesitamos hacer una biopsia de un tumor tiroideo, es recomendable plantear el abordaje abierto directamente hacia el tumor, tomar la biopsia y poder de esta manera controlar un poco mejor la posible hemorragia. No se recomiendan, por ejemplo, las biopsias con Trucut directamente, sin abordar la tiroides, porque puede haber una hemorragia importante y podemos complicar un poco el caso, ¿vale? La evaluación prequirúrgica, pues bueno, en general, como cualquier paciente, hemograma, bioquímica, general de orina, electrocardiograma. Dentro de la estadificación del paciente es muy importante, o lo recomendable es que antes de realizar la cirugía tengamos la estadificación clínica del paciente. Esto nos va a servir mucho para hablar de pronóstico. Hay que evaluar los linfonodos regionales. Una muy buena opción es la citología de manera prequirúrgica. Sin embargo, también la podemos complementar con una histopatología haciendo linfadenectomía de los linfonodos de manera transquirúrgica. El estudio radiográfico de tórax para descartar metástasis pulmonar, generalmente 3 proyecciones es más que suficiente. Y la función tiroidea estrictamente la deberíamos de evaluar antes de entrar a quirófano y posteriormente. Esto cobra mayor relevancia, sobre todo en pacientes con enfermedad bilateral. Entonces, pacientes con enfermedad bilateral hay que evaluar función tiroidea antes de cirugía y posteriormente. Un estudio que nos ayuda muchísimo a evaluar toda la región y nos da información acerca de las estructuras adyacentes al tumor es la tomografía. Con la tomografía vamos a poder evaluar exactamente cuál es el tamaño del tumor. Podemos hacer una evaluación de qué tan irrigado puede estar el tumor. Si estamos hablando de enfermedad bilateral, también podemos observar si hay algún cambio en los linfonodos regionales, que aquí, cuidado, no quiere decir que si no estén aumentados, no los debamos evaluar, ya que pueden estar metastásicos, aunque no estén aumentados de tamaño. Una vez que tenemos todos estos estudios, vamos a poder determinar qué paciente es candidato a cirugía y cuál no lo es. En estos casos hay ciertos puntos que nos pueden estar hablando de un paciente que no tiene una oportunidad quirúrgica. Aquí estamos hablando de la invasión a estructuras adyacentes, como puede ser esófago, tráquea, estructuras neurovasculares, aquí carótida, nervio vago, laringo recurrente, yugular interna, y los músculos ventrales a la columna. ¿Okay? Si está involucrado el paquete neurovascular de carótida, yugular interna y nervio vago, en un paciente con enfermedad unilateral, es posible realizar la cirugía, podemos retirar esas estructuras anatómicas sin complicaciones clínicas relevantes. El pronóstico también se ha asociado con la movilidad del tumor, qué tan fijo están las estructuras adyacentes, el tamaño por la tasa de metástasis y el estadio clínico de la enfermedad. Podemos ofrecer oportunidades curativas en tumores pequeños, sin metástasis y cuando el patólogo nos reporta bordes negativos. El tiempo medio de sobrevida con cirugía en estos pacientes puede ir de los 3 años o disminuir de entre 6 y 12 meses, que esto va a depender de qué tan invasivo localmente se está comportando el tumor y del tipo de tumor, la tasa de metástasis que pueda tener. Como siempre en cirugía, la anatomía es algo muy importante.
tenemos que tener un conocimiento profundo de la región que vamos a intervenir. Y en este caso, pues bueno, es el cuello, en donde podemos ver la tiroides, que está prácticamente en relación directa con la tráquea. Tenemos la arteria y la vena tiroidea craneal, la arteria y la vena tiroidea caudal. Aquí podemos ver la carótida, que pasa junto a ella el nervio vago, y posteriormente el nervio vago va a desprender una rama, que es justamente esta, que estamos hablando del laringo recurrente. La yugular interna también se va a encontrar cercano a esta zona. También hay otras estructuras importantes que son las glándulas paratiroides. Son 4 las glándulas paratiroides, 2 de cada lado. Una externa que generalmente se encuentra en el polo craneal de la tiroides y una interna que se encuentra en el polo caudal de la tiroides. La craneal puede variar un poco en disposición, en la posición que vamos a encontrar. Y por último, tener en cuenta que del lado izquierdo vamos a tener el esófago. Entonces, este es el panorama básico que debemos de tener antes de entrar a una cirugía de tiroides. Dentro de la técnica quirúrgica se han descrito varios tipos de tiroidectomías. En el caso de pacientes oncológicas, la tiroidectomía extracapsular es la recomendada, justamente para cuidar o asegurar la resección completa del tumor. No vamos a entrar a la cápsula o al tumor para evitar contaminación con células neoplásicas. Cuando es bilateral, es importante considerar que si la retiramos de esta manera extracapsular, es posible que el paciente desarrolle hipotiroidismo, y también al retirar las 4 glándulas paratiroides, el paciente puede generar hipoparatiroidismo. En pacientes donde tenemos enfermedades bilaterales con tumores relativamente pequeños, podríamos llegar a utilizar la tiroidectomía extracapsular modificada, que aquí lo que busca esta técnica es conservar por lo menos una de las paratiroides. Sin embargo, esto no lo debemos de tomar en cuenta si comprometemos márgenes quirúrgicos. Si comprometemos márgenes quirúrgicos intentando conservar estas glándulas, lo mejor es retirarlas y enfrentarnos a las consecuencias de la cirugía, que bueno, es tratar el hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo. Muy importante, consideren hacer siempre la linfangiectomía. Estamos hablando de mandibulares y retrofaringeos, de manera bilateral. Aunque tengamos una enfermedad del lado izquierdo, los linfonodos contralaterales pueden estar afectados y es importante evaluarlos. ¿Cómo vamos a posicionar al paciente? Un rasurado y embrocado amplio de la zona. Estamos hablando que probablemente nos estemos acercando a la sínfisis mandibular y a la entrada del cuello. Si tenemos que hacer algún procedimiento complementario en el tórax, por ejemplo, adelante vamos a ver un caso, un ejemplo de esto, pues bueno, vamos a tener que ampliar el rasurado y el embrocado hasta la mitad del tórax o lo que sea necesario. Siempre es mejor preparar al paciente con una zona un poco más extensa de lo que vamos a necesitar y no enfrentarnos a alguna complicación por no haber preparado esa región anatómica de manera adecuada. Lo vamos a colocar en decúbito dorsal. En algunas ocasiones podemos colocar un rollo de algún campo quirúrgico, alguna toalla limpia, y esto va a permitir que las estructuras cervicales queden mejor expuestas. No es 100% necesario, realmente ya es algo que casi no hago, a menos que esté tratando algún tumor muy pequeño o sea otro tipo de abordaje, pero generalmente en los tumores de tiroides no es algo que me parezca muy necesario. Dentro del material que vamos a utilizar, instrumental general, los separadores automáticos nos ayudan mucho, todos estamos operando solos. Y aquí pues tenemos los Gelpi o Weightlander, nos pueden ayudar bastante. Suturas, monofilamentos absorbibles y no absorbibles, probablemente entre 3 y 4 ceros. Y la electrocirugía, tanto bipolar como monopolar, nos ayuda mucho en la cirugía de tiroides, justamente por la irrigación que tienen estos tumores, que tienen una cantidad de vasos sanguíneos impresionante. Y pues bueno, la
la electrocirugía nos va a ayudar mucho a disminuir la hemorragia en estos pacientes. Este es un artículo que es importante señalarlo, que si pueden, tienen la oportunidad de leerlo. Describe muy bien la técnica de cómo realizar la linfadengiectomía de manera bilateral de mandibulares y retrofaringios, y también habla un poco de la importancia de incorporar estas técnicas en los pacientes oncológicos y justamente la evaluación de los linfonodos retrofaringios, en este caso hubo varios pacientes con afección retrofaringea cuando no había afección mandibular, y esto es relevante porque podríamos estar subestadificando al paciente si no tomamos en cuenta esto. Generalmente vamos a utilizar el mismo abordaje y de esta manera vamos a obtener acceso a los mandibulares y a los retrofaringios. En dado caso de solo querer evaluar un linfonodo, podemos hacer un abordaje prácticamente directo y este puede ser de manera lateral o igual de manera ventral. Aquí tenemos unos ejemplos, un diagrama de los linfonodos retrofaringios, de los mandibulares, que estos pues, bueno, son relativamente fáciles de encontrar. Sin embargo, los retrofaringios son un poquito más complicados. La recomendación es, una vez que hayan abordado el cuello, palpen las alas del atlas, ubiquen la glándula salival, la mandibular, y hacia medial de la glándula y hacia ventral de las alas del atlas, ahí van a encontrar los linfonodos retrofaringios. O sea, son algunas estructuras anatómicas que les pueden servir para poder identificar estos linfonodos. Generalmente no tenemos mayor problema, hay que tener ciertos cuidados con algunas ramas de la yugular, como puede ser la lingual, pero en general, con cuidado y haciendo la disección de manera minuciosa, las podemos retirar. Esto es un abordaje lateral, como pueden ver, simplemente posicionamos al paciente en decúbito lateral, ubicamos el linfonodo, en este caso el mandibular, hacemos una incisión y lo retiramos. Importante, también la disección alrededor de los linfonodos tiene que ser con cierto margen, sin ingresar al linfonodo. Hay que recordar que ese linfonodo va a tener células metastásicas dentro de él. Entonces hay que evitar ingresar al linfonodo. Y aquí tenemos una imagen de una linfadenectomía bilateral, posicionados al paciente en decúbito dorsal. Hacemos la incisión. Los mandibulares básicamente los vamos a ir palpando, los identificamos y hacemos la resección. O pueden ver, no ingresamos al linfonodo. Y de igual manera, continúen y observen si hay otros linfonodos pequeñitos. O sea, siempre hay uno relevante o el más importante, pero puede haber otros linfonodos en la zona y hay que reseccionarlos. Y aquí, pues bueno, tenemos la imagen de ya los 4 linfonodos. Los retrofaringios suelen ser un poco más alargados que los mandibulares. Ok, colocamos al paciente en decúbito dorsal, hacemos la incisión. Este es de la linfadenectomía bilateral, pero es muy similar para la tiroidectomía. Lo vamos a palpar el linfonodo, lo vamos a sujetar y alrededor vamos a ir haciendo la disección sin ingresar al linfonodo, como pueden ver en esta zona. Muy importante no hacer una disección muy cercana al órgano, porque lo podemos romper. También recomendación, no lo pincen directamente porque pueden afectar la evaluación del patólogo posteriormente. Entonces pueden tomar un poquito del tejido subcutáneo que esté alrededor del linfonodo y de esa manera poder manipular el órgano. Aquí tenemos un ejemplo justamente del linfonodo retrofaringio, que como pueden ver es un poquito más alargado. Hay que buscarlo, hay que profundizar un poco la disección para poder retirarlo por completo. Siempre los linfonodos van a tener un vaso sanguíneo, una arteria y una vena. Importante, identifíquenlo, líguenlo o coagulen con ayuda de la electrocirugía para no tener sangrados. A veces pueden tener
Un sangrado pequeño, pero bastante molesto en el campo quirúrgico. Es muy importante identificar esos vasos, que aquí lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Ahí podemos ver el vaso sanguíneo. Ok, para ir entrando directo a la parte tiroidea, de tal manera vamos a hacer una incisión sobre línea media ventral, sobre el cuello. Va a depender un poco del tamaño del tumor, la extensión, pero siempre hagan una incisión que los deje trabajar de manera cómoda. Una vez que incidimos la piel, subcutáneo, músculo troncocutáneo, nos vamos a encontrar a los músculos esternoioideos, que corren de manera paralela, y en medio de esos músculos vamos a hacer una disección Roma y vamos a ingresar. Este es otro ejemplo en donde aquí es más evidente un tumor bastante grande. De igual manera vamos a ver los músculos esternoioideos y justo a la mitad vamos a realizar esa disección para poder tener acceso a las estructuras profundas, que en este caso estaríamos hablando de la tráquea. Tumores pequeños, esta es la imagen que vamos a obtener, y en tumores grandes prácticamente el tumor va a aparecer, va a saltar en nuestro campo quirúrgico. Hay que tener cuidado para no llegar a lesionar ese tumor, tener un sangrado durante la disección. Entonces, con mucho cuidado vamos a estar haciendo la disección. Como empiezo la cirugía es identificando estructuras anatómicas relevantes. Y la disección la comienzo por la parte medial del tumor, digamos entre la tráquea y el tumor. Por ahí comienzo la disección. Y lo primero que voy a buscar es el nervio laringo recurrente, es lo que estoy señalando con la pinza. Este es el nervio laringo recurrente. Y esto me va a ayudar a cuidarlo durante el procedimiento quirúrgico. Una vez que identifico esa parte, vamos a ocluir el aporte sanguíneo, el aporte vascular al tumor, y esto lo vamos a realizar ligando la arteria tiroidea caudal y la arteria tiroidea craneal. Aquí las podemos observar. Dos ligaduras es más que suficiente. Siempre me siento más cómodo colocando ligaduras en lugar de simplemente coagularlas, ya que son vasos con que llevan un aporte vascular relevante. Entonces siempre coloco ligaduras. Una vez que tenemos controlado el aporte vascular a la glándula, al tumor, seguimos con la disección, identificando las estructuras vasculares. De igual manera lo voy haciendo de medial hacia lateral. Y lo siguiente a encontrar son la carótida y el nervio vago. Aquí podemos ver el nervio vago, la carótida, y algo que suele pasar con frecuencia, sobre todo en tumores grandes, es que la yugular interna está comprometida en el proceso tumoral. Entonces, esa ni siquiera la intento, ni siquiera trato de hacer la disección de la yugular, simplemente la ligo y la retiro en bloque junto con la tiroides. Aquí, por ejemplo, este es todo un tumor tiroideo, y este disco de color marrón, un poco más claro, es la glándula paratiroides, que en este caso lo estamos viendo en el polo caudal, y en teoría esta es la glándula paratiroides externa, que de manera normal o de manera frecuente, esta glándula se encuentra en el polo craneal de la tiroides. En este caso ya hay reportes en otros pacientes donde podemos ver localizaciones anatómicas distintas de la glándula paratiroides externa, como es el caso, y lo podemos ver en el polo caudal. Entonces, esta es la glándula paratiroides. Si es posible, en enfermedades bilaterales la podríamos intentar conservar. Y aquí vemos también la linfadenectomía de un linfonodo retrofaríngeo, como lo estamos sujetando, con cuidado, ir haciendo la disección, y vamos a profundizar un poco hacia craneal para poder hacer la resección completa. Okay. Y por último, pues cerramos
la piel por planes anatómicos, adosando. Si es un tumor muy grande, tuvieron que hacer una disección muy amplia, fue una enfermedad bilateral y hay mucho espacio muerto, consideren dejar un dren activo para evitar la formación de un seroma. Este es un caso, voy a presentar, es un viejo pastor inglés, macho, 9 años, con 1 año de evolución del paciente, en donde vemos un tumor muy grande en la tomografía. Sin embargo, podemos observar que no hay compromiso de estructuras adyacentes al tumor, el esófago, la tráquea, músculos cervicales, y también nos deja ver parte del paquete neurovascular donde vemos la carótida. Entonces, con esto, aunque es un tumor muy grande, podemos determinar que es un paciente quirúrgico. Y también algo importante es que es un paciente con enfermedad bilateral. Por lo tanto, vamos a plantear una tiroidectomía bilateral. Aquí podemos ver el tumor de mayor tamaño del lado izquierdo. Noten la cantidad de vasos sanguíneos que tiene este tumor. Son tumores sumamente irrigados. Y esto es importante, lo que les comentaba de las biopsias. Podemos tener hemorragias severas en este tipo de tumores. Entonces, aparte de las tiroideas, que van a estar craneal y caudal, vean todos los vasos que van hacia el tumor a partir del tejido adyacente. Son tumores muy vascularizados. Comenzamos la disección. En este caso, uno de los músculos, el esternotiroideo, está involucrado aquí en el tumor. Aquí podemos observar, este es el músculo esternotiroideo, que está muy cercano al tumor. Por lo tanto, vamos a tomar nuestros bordes, vamos a seccionarlo y lo vamos a retirar. Un error sería tratar de hacer la disección porque vamos a comprometer los márgenes quirúrgicos. Continuamos, vamos ubicando las estructuras neurovasculares, el laringo recurrente, el vago, la carótida, las tiroideas, hasta poder retirar por completo el tumor. En este caso se conservó la carótida. Y aquí abajo está el nervio vago, no se alcanza a ver en la fotografía, pero aquí abajo está el nervio vago. La yugular interna se reseccionó en bloque con el tumor. Posteriormente vamos hacia el otro lado, en donde vemos un nódulo mucho más pequeño en la región tiroidea, y aquí también podemos ver la paratiroides externa, en el polo craneal de la tiroides, y en este caso hice la disección de la paratiroides, y cuando estén haciendo la disección traten de conservar el vaso sanguíneo que se desprende de la arteria tiroidea craneal, que va a llevar irrigación, en este caso a la glándula paratiroides externa, porque si nosotros seccionamos ese vaso sanguíneo, la glándula va a quedar sin irrigación. Hay algunas técnicas donde se hacen autotransplantes de la paratiroides, y en este caso conservé el vaso que lo irrigaba, pero aún así hice una bolsita en uno de los músculos y la coloqué dentro. Esto, en teoría, va a proporcionar más irrigación a la glándula y de esta manera podemos conservar su función. La técnica del autotrasplante de la paratiroides es: retiramos la paratiroides, hacemos pequeños cubitos de la glándula, y esos cubitos los metemos en la bolsa muscular. En este caso la metí completa porque había conservado su vaso sanguíneo. Y este es el reporte histopatológico: un carcinoma folicular en la tiroides pequeña, en la del lado derecho, y un carcinosarcoma, un tumor mixto en el lado izquierdo. Estos tumores tienen un pronóstico negativo. Tiene una tasa de metástasis mayor, y además que es un tumor sumamente grande. Y los linfonodo regional nos lo reportan reactivo. Y aquí tenemos el segundo caso clínico, que es un mestizo, Schnauzer, 6 años, macho, con 2 meses de evolución. Mucho más corta la evolución de este paciente. De igual manera, realizamos el abordaje. Voy a regresar un poco. Aquí tenemos la tomografía, y en este paciente tenemos la enfermedad tiroidea
vemos un tumor relativamente grande del lado derecho del paciente, la tiroides izquierda se ve normal, sin embargo en la entrada del tórax, aquí, vamos a ver un nódulo justo en la entrada del tórax. Aquí está la tráquea y aquí tenemos el nódulo, un nódulo tumoral, que más adelante vamos a saber que es un tejido tiroideo ectópico. Entonces es importante, hay que verificar la entrada del cuello buscando otros tumores. Entonces, aquí tenemos el abordaje, vamos a hacer la resección de los linfonodos. Aquí podemos ver más claro la extensión del linfonodo, cómo son largos los linfonodos retrofaríngeos. Igual empezamos la disección de manera cautelosa, tratando de controlar el sangrado, identificando las estructuras neurológicas como el laringo recurrente, que es lo que estamos haciendo aquí. Vamos identificando las estructuras. Esta es una pinza bipolar, es un ligature. Nos ayuda mucho en este tipo de cirugías en el momento de la disección para controlar el sangrado. Entonces, si tienen la oportunidad, utilicen este tipo de tecnología, les va a facilitar mucho la cirugía. Igual, en este caso, primero identifiqué la arteria tiroidea caudal, posteriormente nos vamos a la tiroidea craneal, las identificamos, las ligamos. También la yugular interna se fue en bloque con este tumor, y aquí abajo podemos ver la carótida. ¿Okay? Revisamos el otro lado y podemos ver el lóbulo tiroideo contralateral. Hacemos el cierre ya después de haber reseccionado ambos tumores y haber hecho la linfadenectomía completa, y nos vamos hacia caudal. Pues es importante preparar nuestras zonas quirúrgicas porque a veces vamos a tener que movernos hacia otro lado. En este caso es una esternotomía media craneal, probablemente 3 o 4 espacios intercostales, no más, y eso permitió, tener acceso al linfonodo, y algo muy importante, poder evaluar el mediastino en busca de linfonodos con alteraciones macroscópicas. En dado caso de haber algún linfonodo con esas alteraciones, hay que quitarlo también y mandárselo al patólogo para la correcta estadificación del paciente. Aquí podemos ver el nódulo tumoral, la bifurcación de las yugulares. Aquí vemos un poco de pulmón, parte del mediastino craneal. De igual manera hacemos la disección, cuidando de no entrar al tumor. Aquí es más clara la bifurcación de las yugulares. Y el defecto que deja el tumor, aquí abajo está la tráquea. Vamos a reparar el defecto de manera tradicional, uniendo el defecto en el esternón. Cerramos por planos anatómicos y listo. ¿Okay? Este es el reporte histopatológico, y aquí vamos a ver que el linfonodo mandibular derecho reactivo, el retrofaringeo derecho, metástasis de carcinoma tiroideo. La tiroides, un carcinoma tiroideo sólido, que es el lóbulo tiroideo como tal. El mandibular izquierdo reactivo, el retrofaringeo izquierdo reactivo. Entonces, si se fijan, tenemos que el único linfonodo metastásico fue el retrofaringeo. Aquí vuelvo a señalar la importancia de evaluar esos linfonodos, que muchas veces podemos tener los linfonodos mandibulares negativos, y si no evaluamos los retrofaringeos, vamos a subestadificar a estos pacientes. Y esto aplica también para cualquier tumor de cabeza, mandíbula, maxilar, nariz, cualquier tumor en cabeza, hay que evaluar esos 4 linfonodos. Y la masa en la entrada del tórax nos reportan como una metástasis de carcinoma tiroideo sólido. Como les mencionaba, lo más probable es que esto sea tejido tiroideo ectópico. Y pues bueno, para concluir, algo que es muy importante es la posibilidad de hemorragia. Hay que considerar que estos tumores son muy irrigados. No quiere decir que si no tienen electrocirugía no puedan operar tumores tiroideos.
Claro que se puede, simplemente hay que tomar las precauciones necesarias, ser muy meticulosos con la ligadura de estos vasos. Primero, ocluir el aporte vascular craneal y caudal por medio de las arterias tiroideas y pues bueno, ir haciendo la disección cuidadosa y algún vaso que sea de mayor calibre, ligarlo de manera adecuada. Entonces, sí es posible realizar cirugía de tiroides. De hecho, en un inicio las hacía sin electrocirugía, simplemente hay que tomar estas precauciones. En tumores muy grandes o en enfermedades bilaterales, si no contamos con electrocirugía, es importante tener en mente que puede ser necesaria una transfusión sanguínea de manera transquirúrgica si este tumor empieza a sangrar de manera importante. Entonces, la recomendación es estar preparado o mínimo tenerlo en mente para poder hacer una transfusión ante una urgencia. Hablando de las estructuras que podemos reseccionar, que como les dije es la carótida, el nervio vago y la yugular interna, eso los podemos reseccionar de manera unilateral sin afecciones relevantes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer la resección bilateral? Ahí sí podemos tener consecuencias clínicas relevantes. Una, si dañamos solo un nervio laringo recurrente, vamos a tener una parálisis laríngea unilateral que clínicamente no tiene mayor problema. Sin embargo, si hacemos una resección bilateral y dañamos ambos laringos recurrentes, el paciente va a desarrollar una parálisis laríngea bilateral y eso clínicamente ya tiene relevancia y tendríamos que estar planteando corregir este problema por medio de una lateralización del aritenoides. Importante mencionar esto. Hablando del nervio vago, igual, de manera unilateral no hay mayor problema. Si lo llegamos a dañar de manera bilateral, la consecuencia va a ser megaesófago. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas estructuras y tratar de conservarlas. Con la parte vascular, la carótida y la yugular, realmente la podemos reseccionar y no va a pasar nada, salvo en gatos. En gatos es muy importante conservar por lo menos una carótida. En perros, la arteria vertebral se va a encargar de mantener la irrigación hacia el cerebro, entonces podríamos hasta ligar ambas carótidas. En gatos, cuidado, eso está totalmente contraindicado y significa la muerte del paciente. En general, los tumores tiroideos no son tan comunes, pero sí es muy importante el diagnóstico temprano, ya que con esto vamos a mejorar de manera significativa el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Vale? Muchas gracias.